Listo. Entonces podemos empezar de una vez ya la videoclase. Entonces, ok, chicos, el trabajo que les coloqué para 3 semanas es un trabajo que se llama, que es el tema que íbamos a empezar a ingresar, que se llama vectores, magnitudes vectoriales. Ya vimos lo que son las magnitudes físicas, que estábamos viendo lo que eran las unidades del sistema internacional, vimos las fundamentales y las derivadas, ¿cierto? Hicimos ejercicios, hicimos conversiones y todo. Luego de las magnitudes fundamentales arrancamos con las magnitudes vectoriales. Pero resulta que existen dos tipos de magnitudes, que son las escalares y las vectoriales. En el caso de las escalares, simplemente como indica aquí, ¿qué es una magnitud escalar? Pues es una cantidad, un valor, un número, ¿sí? Un número con su respectiva unidad. Un ejemplo de eso sería, en este caso sería mirar que las unidades de tiempo, ¿sí? Las unidades de masa, las unidades de temperatura. Esos son magnitudes escalares. Simplemente es un número que se tiene su instrumento de medida y listo. La longitud, por el contrario, no es una magnitud escalar, sino es vectorial. ¿Por qué? Porque en la magnitud de longitud resulta que nosotros lo tenemos que ubicar en un plano de coordenadas, ¿sí? Nosotros tenemos dimensiones que trabajamos como son los unidimensionales. Porfa, nadie moleste que están rayando, porfa. Tenemos los unidimensionales y tenemos los bidimensionales y los tridimensionales, ¿sí? Que en el caso de los unidimensionales estamos mirando nosotros lo que es una sola cara, ¿sí? Una, ¿listo? Solamente estamos mirando una sola cara. Cuando hablamos de bidimensionales, estamos hablando de dos caras, es decir, me ven de frente y me ven de espaldas, no más, no me ven nada más. Y el más conocido en la parte bidimensional, plano cartesiano, ¿sí? Este es mi plano bidimensional, donde tenemos un eje Y y un eje X, ¿cierto? Ahí estamos trabajando esas dos dimensiones. Pero por el contrario, nosotros deberíamos estar trabajando en un plano coordenado tridimensional. Física debería ser tridimensional. Si en matemáticas no les mostraron un plano tridimensional, aquí se lo estoy dejando, discúlpenme en el pulso, es que soy mala como para graficar, donde este es mi eje X, mi eje Y mi eje Z. Ahí están las tres dimensiones, ¿sí? Entonces, para poder graficar en este plano tridimensional no es nada fácil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el plano tridimensional nos ven de diferentes formas, de frente, espaldas, perfil derecho, perfil izquierdo, me ven de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, me ven de todos los costados. Por ejemplo, ustedes han escuchado ahorita la programación tridimensional, ¿cierto? Donde estamos trabajando los juegos, los que les encantan los juegos del PlayStation, el Xbox, ¿sí? Si alguno ha visto los juegos de fútbol, han habido cambios a través del tiempo con esos juegos de fútbol. Se han dado cuenta que hubo un tiempo que cuando empezaron a salir los juegos de fútbol, de FIFA, se dieron cuenta que los muñequitos, los dibujos, las gráficas de los muñequitos eran todos como planos, eran unos cuadrados, ¿cierto? Se veían como cuadrados. ¿Por qué? Porque se trabajaba todo a nivel bidimensional, sobre dos ejes. Entonces se veían, era como cuadrados, ¿sí? Y la figura del muñeco era cuadrada. Ahora, los muñecos de hoy en día se ven redonditos, rellenitos, ya se ven como la forma de la persona, ¿sí ven? Entonces, por eso ya lo trabajan a nivel tridimensional, ¿sí ven? Esa es la razón. Y los vectores se deberían trabajar a nivel
tridimensional. Pero para no complicar la física, para no ver que es complicadísima la física, por eso trabajamos a nivel bidimensional. ¿Listo? Entonces, por eso los vectores que yo les indicaba y en el taller que les puse para que miraran cómo se miran los vectores, pues era para que lo fueran entendiendo, pero si lo vieron, todo estaba a nivel bidimensional. ¿Listo? Listo. ¿Qué me indica aquí? ¿Qué es un vector? Bueno, ya tenemos que es una magnitud escalar, ¿cierto? Ahora, ¿qué es un vector? Ah, bueno, me dice que es la suma de un escalar. Dice, cuando tenemos dos escalares de la misma propiedad, es decir, que tengan la misma unidad, ¿listo? Se suman aritméticamente como haríamos de forma normal. Entonces tenemos el ejemplo de 2 kilogramos de manzanas más 4 kilogramos de manzanas. Mire, esto es lo que me quiere decir a mí con la misma propiedad. Kilogramo, kilogramo. ¿Listo? Entonces, 4 kilogramos más 2 kilogramos me da un total de ¿qué? De 6 kilogramos. ¿Listo? Igual como si se suman los números común y corriente. Eso es para sumar escalares. ¿Listo? Números escalares. Igual que como si yo sumara 1 más 1, que me da 2. ¿Listo? En el caso de los vectoriales, ya la cosa cambia. ¿Listo? ¿Qué es un vector? Simplemente es un segmento de recta orientado, cuya longitud es proporcional al valor numérico de la magnitud que representa y a los que se les añade la punta de una flecha. Esto es un vector. Esta flecha simplemente me está indicando que es un vector. Esta y esta. Eso es un vector. ¿Sí? No más. Una línea con una flecha. Pero que yo tengo que estar muy pendiente porque ese vector tiene unas características y ojo que aquí hay una cosa importante que dice que es proporcional, es decir, que todos los vectores no son iguales, no siempre los grafico de la misma forma. ¿Listo? Hay unos que son más largos, otros son más cortos, unos van a la derecha, otros a la izquierda, otros van vertical, horizontal, otros van diagonales. ¿Sí ven? Largos, cortos, dependiendo de lo que me diga el ejercicio. Pero acá hay una cosa importantísima de por qué un vector es tridimensional, ¿sí? Que son sus características. ¿Qué me dice de las características? Me dice que tengo un módulo. ¿Qué es un módulo? Pues un valor numérico, una magnitud normal. ¿Listo? O sea, lo largo que puede ser el vector, no más. Tiene una dirección. Aquí viene lo más importante. Tiene una dirección. Cuando yo hablo de dirección, estoy hablando de... No se te ve la cara, solo se ve la cara de la profesora. Amiga, a ti no se te ve la cara, solo se te ve la cara de la profesora. Chicos, porfa. Listo. Cuando yo estoy diciendo dirección, me estoy refiriendo a que si este es mi plano de coordenadas y esta es la ubicación de mi vector, la dirección es este ángulo. ¿Sí? Ángulo teta, alfa, gamma, beta. Aquí cambio los ángulos, nunca los dejo todos iguales. El ángulo, ¿sí ven? Ángulo de inclinación con respecto al plano de coordenadas. ¿Sí? Esta es la dirección. Esto es con que él se desplazó. Y el sentido se refiere a mi norte, mi sur, perdón, me equivoqué acá. Mi sur, ¿sí? Mi sur, mi este y oeste. Ojo, primordial acá, muchachos. Cuando yo grafico el este y el oeste, el oriente y el occidente, siempre, sin importar cómo yo esté ubicada gráficamente en mi cuaderno, el este siempre está a mi derecha, a la derecha de cada uno de ustedes. El oeste a su izquierda o a mi izquierda. ¿Listo? El este a mi derecha, el oeste a mi izquierda. Pilas con eso porque
van a tener dificultad porque hay muchas situaciones, problemas cuando trabajamos vectores que les dan los ejes coordenados, los ejes cardinales, perdón, los ejes cardinales. ¿Listo? Eso es un vector que tiene tres características. Tiene un módulo, una dirección y un sentido. Por eso es tridimensional. Debería graficarse tridimensionalmente los vectores. Ahora otra cosa. ¿Cómo yo entiendo un vector? Ustedes de pronto, y sobre todo a los muchachos, cuando estén en el ejército, van a trabajar mucho vectores. Y les van a hablar mucho sobre vectores. Vectores de desplazamiento, exactamente se llaman así, vectores de desplazamiento. Esos vectores, de pronto ustedes han visto las películas de guerra, donde están aviones, donde están los barcos, donde están grupos militares, y les dicen en la película, y lo habrán escuchado, Grupo Charlie, diríjase desde el punto en que usted se encuentra a 57 kilómetros, 35 grados, 45 minutos suroeste, ¿sí? Ese es el vector. Ese es el vector de desplazamiento. Es donde el grupo, primero, se va a desplazar una distancia con un ángulo de inclinación, o de pronto también habrán escuchado lo que es la longitud y ¿la qué? La longitud y bueno, que son se me olvidó la palabra ahorita, que es en la Tierra en que está dividido en sus paralelos y longitudes, ¿sí? Estos. Las longitudes son estas, ¿sí? Y los paralelos son estos, ¿ok? Entonces, eso es lo que les envían, lo que les están diciendo a ustedes como vectores. Más que todo les están hablando de sus paralelos, más que las longitudes, perdón, sus longitudes que sus paralelos. Recuerden que las longitudes son los que están como cortando la naranja. Y digamos que esta es la naranja. Estos son los paralelos. Perdón, las longitudes, discúlpenme. En las palabras a veces lo complican aún. Estas son las longitudes. Y las que están aquí, estos son los paralelos. ¿Listo? Más que todo lo que les están dando es las longitudes. ¿Listo? Por eso nosotros trabajamos vectores. Y los vectores por eso les decía, hay vectores y hay escalares. Los vectores son los que se grafican a nivel tridimensional. ¿Listo? Ahora, claro, aquí yo explicaba dos formas de cómo calcular y cómo trabajar los vectores. Entonces, aquí, permítame, bajamos. Aquí, bueno, aquí le indica, mire, se denotan simbólicamente con una letra que lleva una flecha encima. Entonces, todo término que ustedes encuentren, puede ser en páginas web, pueden ser en libros de física, donde encuentren una letra con una flecha encima, automáticamente ya eso es un vector. Ese es un término vectorial. Aquellos que son solamente las letricas, quieren decir que son términos escalares. ¿Listo? Aquí les están dando un ejemplo. Dice, ejemplo, el tamaño de la flecha correspondiente al vector 80, miren lo que yo les estaba diciendo en este momento, 80 kilómetros hacia el sur. Entonces, si yo tengo aquí mi plano de coordenadas, ¿cierto? Entonces, permítame, yo termino de dibujarlo. Entonces me dice, norte, sur, este, oeste. ¿Listo? Me dice que voy 80 kilómetros hacia el sur. Ok, entonces de este punto hacia arriba, me disculpan el pulso, y termino con una flecha, discúlpeme por la barriquita, esto quiere decir que son 80 kilómetros por hora hacia el sur. ¿Sí? 80 kilómetros por hora hacia el sur. Es exactamente la mitad del asignado al vector 40 kilómetros hacia el sur. Entonces, aquí
¿cierto? Aquí pongamos este color. Entonces debe ser la mitad, digamos que esta es la mitad. Entonces estos son 40 kilómetros por hora hacia el sur. ¿Sí? 40 kilómetros por hora hacia el sur. Entonces, des en cuenta que ambos, aunque me digan 40, 80, ¿este qué ángulo tiene? Ambos tienen un ángulo de dirección 90 grados. Ahí están haciendo un ángulo de 90 grados en mi plano de coordenadas. Esa es mi dirección, 90 grados. ¿Listo? Ahora dice, o hacia donde quiera. Si se quiere describir la velocidad de un avión como 800 kilómetros por hora en dirección 65 grados hacia el noreste. Entonces, como me dice que es noreste, o sea que debo dibujar en este plano. ¿Sí? En este plano. Déjame, yo borro esto. Ay, borré el que no era. Borré el que no era. Permítame un segundo. Ok. Listo. Me dice noreste. Noreste. O sea que está en este plano acá arriba. Entonces, por lo tanto, aquí no necesito tener exactamente un transportador que me indique que está dibujando los 65 grados exactos. No lo necesito, ¿sí? No necesito tener un transportador. Más o menos cálculo. Creo, no, estos son como 45 grados, perdón. Dibujar 65 viene siendo como por acá, más o menos. Este es mi ángulo que me dice 65 grados, ¿sí? Y esta es mi velocidad de 800 kilómetros por hora. ¿Listo? En el plano noreste. ¿Listo? Así es como se ubican los vectores. Esa es la ubicación de los vectores en un plano de coordenadas según lo que me dice la situación problema. ¿Esta parte está clara o hay preguntas? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Lo entendí. ¿Quién no entendió? Listo, ¿qué no entendieron? ¿Qué no entendió en esta parte? Es que no quiero seguir avanzando más porque quiero detenerme en este pedazo que esta es la parte más importante de la parte vectorial. Los ¿Por qué vectores... se pone 40 allá? O sea, no entiendo. Ah, ok, aquí. Ah, lo que pasa es que no Sí. lo hice encima del el de 80, es como para que se viera la diferencia entre uno y el otro, ¿sí? Yo estoy dibujándolo tal y conforme me dice aquí el ejercicio. Dice, el tamaño de la flecha, aquí estoy mostrando la parte que decía que depende cómo es la longitud, ¿sí? Aquí le estoy diciendo, bueno, aquí en la flecha, estoy colocando la flecha del vector 80 kilómetros por hora hacia el sur. Ah, fue que lo dibujé mal. Discúlpeme, fue que lo dibujé mal. Dices hacia el sur, no hacia el norte. Espéreme, ya corrijo nuevamente. Permítame, porque es que lo puse fue hacia el norte. Dice hacia el sur, perdón, es hacia abajo. Espéreme, le cambiamos el color, pongámosle rojito. Es hacia el sur, o sea, es hacia abajo. ¿Sí? Digamos que estos son los 80 kilómetros. ¿Listo? 80 kilómetros. Eso es lo que se está dirigiendo. Con esa velocidad a 80 kilómetros por hora, 80 kilómetros por hora hacia el sur. Se está dirigiendo hacia abajo. ¿Sí? Es exactamente la mitad del asignado del vector de 40 kilómetros hacia el sur. Entonces pongámoslo de este colorcito. Entonces me está diciendo, ah, bueno, sino que es que yo no me paré sobre la misma línea para no, como que no se viera uno montado en el otro, pero en este caso sí toca hacerlo. Entonces, bueno, perdóneme que lo haga, ay, mentiras, digamos que por ahí es la mitad. ¿Listo? Antes lo dibujé muy largo, lo dibujé muy grande. Espérenme a ver si me... Ah, listo, ya. Ya lo logré quitar sin que borrar el otro. Digamos que está por aquí. ¿Listo? Aquí. Aquí están
40 kilómetros. Estos son los 40 kilómetros por hora hacia el sur. ¿Sí ven? Simplemente, es que yo debería colocar los dos encima, sino que es que para que no se viera como tan amontonado, por eso es que lo coloqué uno al ladito del otro. ¿Listo? ¿Ahora sí está claro? ¿O todavía no? Sí, ¿Sí? ¿Ahora sí quedó claro? Listo. sí. ¿Todos entendieron esa parte? ¿Entendieron esta parte del dibujo del otro, el otro ejemplo que me dan ahí? Que me dice, si se quiere describir la velocidad de un avión como 800 kilómetros por hora en dirección 65 grados hacia el noroeste, ¿sí? Entonces, mire, 65 grados. Hacia este lado es que está viajando el avión. Esta es la velocidad. Ahí no hay nada de implicado difícil. Lo difícil es la parte de la dibujada de la parte de la dirección, que son los 65 grados, y en qué plano me ubico. Noreste, o sea, en este plano. Si me hubiesen dicho, por el contrario, no, es que está viajando hacia el noroeste, entonces estaría dibujando sobre este plano. O sea, al otro lado. Exacto, acá a la izquierda. Si hubiera dicho sureste, estaría dibujando aquí abajo. ¿Ven? Abajo a la derecha. Si me hubieran dicho suroeste, estaría trabajando sobre el plano que queda abajo, pero a la izquierda. ¿Sí ven? Tengo que estar muy pendiente hacia dónde debo dibujar, por eso el sentido. ¿Sí ve la importancia del sentido? Que debo saber hacia dónde debo graficar mi vector. ¿Listo? ¿Claro? ¿O todavía Sí, hay dudas? Listo. Entonces quedó claro esa parte. Eso es como yo ubico un vector en un plano de coordenadas. ¿Listo? Cómo yo lo ubico y cómo se ubica para poder también tener en claro que los vectores todos no son iguales. Todos los vectores son distintos. ¿Sí? Pueden ser por su longitud, puede ser por su ubicación, por su dirección, ¿sí? No hay un vector igual. ¿Listo? Ahora, yo aquí estoy explicando cómo hago la suma de vectores, porque no solamente voy a tener un solo vector, puedo tener infinidad de vectores, entonces yo puedo sumarlos. ¿Cuál es la condición de la suma de los vectores? Dice, para ilustrar, entonces debo tener, pues tengo los vectores que me indican cómo es, entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Pues debo coloco el primer vector que me indique, como me lo indique, ¿listo? Tengo el punto de original donde ¿pueden está apagar la música? Oiga, ¿verdad? qué fastidio. A la música. Que si Porfa, pueden quítale la apagar la música. porfa. Sí, se trama feo. Listo. Me indican que el primer vector es este rojito. ¿Listo? Espérenme a ver para hacerlo más grandecito. Eso, que se llama grandecito. Ok, entonces me dice, ¿qué acabo de hacer? Listo. Tengo el primer vector. Entonces me dice, listo, tengo el vector 1. Es de esta forma, es el rojito. Entonces me dice, listo, está ubicada de esta posición. Entonces, arranca desde este punto y donde termine la flecha, ese es el primer vector, donde termine esa flecha, coloco el siguiente vector que me indique. ¿Sí? Entonces mire el siguiente vector cómo lo estoy colocando. Entonces simplemente estoy diciendo, bueno, voy a hacer la suma de esos dos vectores. ¿Cómo hago la suma de esos dos vectores? Pues si lo hiciéramos analíticamente, pues estaríamos diciendo que el vector 1 más el vector 2, ¿sí? Entonces, donde finaliza el primer vector, coloco el siguiente vector. ¿Cómo es el resultado de la suma de mis vectores gráficamente? Entonces, mi resultado, que se llama vector resultante, así se les va a llamar, vector resultante, sale desde el punto de inicio del primer vector hasta donde finaliza el último vector. Esa diagonal es la que me está graficando mi vector
resultante. Otro ejemplo por si no me lo entienden ahí. Digamos que a mí me dicen, ok, desde este punto, ay, ya va a acabar la horita. Ay, permítame que escriba una cosa acá. Listo. Perdón, listo. Desde este punto voy a graficar el vector. Entonces voy a decir que listo, voy a mandar el primer vector. Sale vertical. Este es el vector A. ¿Listo? Y voy a graficar un segundo vector. Digamos que el segundo vector... Ay, Dios mío. Que mi pulso, sí, Dios santo, es horrible. Discúlpeme. Digamos que este es mi segundo vector. El vector B. ¿Cierto? Entonces, por lo tanto, según lo que me dice, digamos, ¿cómo es que se llama? La regla para sumar los vectores es desde el punto donde inicia el primer vector, vector A, hasta donde finaliza el vector B, y siempre si se dan cuenta aquí, hay dos flechas, ¿sí? Si se dan cuenta ahí, muestran dos flechas, ¿sí ven? Se ven dos flechitas, el encuentro de las dos flechas, ¿sí ven? O sea que cuando yo hago la suma, mi vector resultante debe quedar las dos flechas encontradas. No se me acostumbren a no colocar esas dos flechas porque eso me ha pasado en otros colegios. No me colocan las dos flechas porque si no me las colocan, me están indicando que el vector resultante es infinito. No tiene un valor específico, es infinito. ¿Sí ven? Pues donde está el encuentro de las dos flechas, quiere decir que hasta ahí llega mi vector resultante. Ojo, no me lo dejen sin hacer. ¿Listo? Ok. Entonces, hasta donde se encuentra entonces el último vector, o sea, el encuentro de los dos vectores, es mi vector resultante. O sea, de que analíticamente yo estoy diciendo, perdón, ahí salgan. Entonces, perdón, gráficamente yo estoy diciendo que este es mi vector A más el vector B. ¿Listo? Esta es la suma de los vectores gráficamente. ¿Claro esa parte o hay dudas? Más o menos. Listo. ¿Cómo otra cosa yo explico? A ver, ¿cómo más se los explico yo? Bueno, hasta ahora aquí únicamente lo estamos mirando gráficamente, que es la parte más sencilla, ¿sí? Es la parte más sencilla. Que independiente como estén ubicados los vectores, simplemente coloco uno, luego coloco el otro, y donde inicia uno hasta donde finaliza el otro, está el vector resultante, no más. Esta es la que le llamamos vector resultante. Por eso se coloca así, vector resultante. B sub n, ¿listo? Entonces, nuevamente, vector A más el vector B, tenemos nuestro vector resultante. Aquí, pues bueno, por lo que yo lo hice para que quede un poquito más claro, aquí entre los dos vectores hay un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Entre el vector A y el vector B hay un ángulo de 90 grados. Si nosotros miramos aquí, aquí no hay un ángulo de 90 grados. Entonces, des en cuenta que esto es un estilo de vectores, una forma de hacer una suma de vectores dependiendo cómo me los dé, y esta es otra suma de vectores. ¿Sí ven? Totalmente diferente uno del otro. Entonces, esa es una. Podemos hacer otra. Digamos, tengo el vector, digamos el vector A, digamos, pongámoslo de esta forma. El vector A, listo. Ay, porque me queda... Qué rectitud la mía a mí. Listo. Este es el vector A. ¿Listo? Y digamos que voy a dibujar el vector B. De este color. Y lo vamos a dibujar de esta forma. El vector B. ¿Sí ven? Entonces, lo que yo les decía,
donde finaliza, donde inicia el primer vector, disculpen, le cambio este color, donde inicia el primer vector, que es el vector A, hasta donde llega el vector, el segundo vector, donde finaliza el último vector, el vector B, ese es mi vector, digamos que es el vector C, llamémoslo vector C, que es la suma, el vector C es la suma del vector A más el vector B. ¿Listo? Resultante. ¿Sí ven? Mire, cambió la figura. Mire cómo cambió ahora la figura. Mire cómo la estoy dando yo en este momento. Está totalmente distinta. Mire, 3 formas distintas de cómo se van haciendo la suma. ¿Sí ven? Y si miramos entre el vector A y el vector B, mire el ángulo que hay ahora. Totalmente diferente. ¿Sí ven? Que todo depende cómo esté ubicados los vectores, cómo me los indiquen a mí. Ahora sí, un poco más claro. Sí, señora. Listo. Chicos, la clase pues solamente tarda 40 minutos porque pues tenemos dificultad de que el Zoom solamente le permiten a uno 40 minutos. Entonces, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Listo? Vamos a dejarlo hasta aquí en la parte de la suma gráfica de vectores. Ok. Voy a hacer otra clase el día, mañana es martes, mañana voy a estar con 11, posiblemente el miércoles o jueves. ¿Listo? Para seguir explicando la siguiente parte de los vectores, que es ya mirando los vectores ya a nivel analítico. ¿Listo? A mirar a ver cómo les bloqueo a ustedes, que no me rayen acá mientras estoy trabajando. Ay, Dios mío. Listo. Ah, se puede rayar, yo no sabía. Ay, nada, vayan a jugar, carajo. Listo. De cómo miramos aquí los vectores a nivel ya analítico. ¿Listo? Ya cómo se hace la parte analítica de los vectores. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente sesión para poder entender el por qué las funciones trigonométricas, el por qué estamos trabajando con funciones trigonométricas y el por qué estamos trabajando con Pitágoras. ¿Listo? Para que puedan terminar de resolver los ejercicios y me los puedan enviar. ¿Listo? Me los Profe, puedan pero enviar. Dime. los que ya los enviaron no tienen que hacer nada, ¿verdad? Yo les diría que echaran una revisadita. Después de que miremos, que les explique cómo se calculan, échenle una miradita y si de pronto tienen que corregir algo, listo, me lo envían. Si no, si está todo correcto, listo, perfecto, no hay problema, no necesitan enviármelos. Los que están al día Vale. pueden estar tranquilos. No tienen que hacer nada en esta semana porque conmigo estoy esperando es que se pongan al día todos porque tengo bastantes chicos colgados. Son muy poquitos los que están algo al día. ¿Listo? Algo al día. Inclusive hay algunos que tienen notas bajitas. Hágale, chicos, aprovechen para que suban la nota. ¿Listo? Listo, profe, dale. Bueno, chicos, entonces yo les envío nuevamente la sesión, les envío igual como para que se conecten y listo. Nos vemos entonces en la siguiente clase. Vale. Bueno. La siguiente clase es ¿cuándo, profe? Pero no les escuché. Yo les aviso, por ahí el miércoles o jueves. Una de Listo, dos. vale. ¿Listo? Chao, chicos. Vale, chao, profe. Bueno, chao.